Este podcast es un espacio de conversación y entretenimiento. Las opiniones expresadas son personales y no deben tomarse como consejo profesional. Por motivos legales, algunas anécdotas, experiencias y personajes pueden ser ficticios o estar modificados para preservar la privacidad de terceros. Es muy de nosotros. ¿Qué pasa, pandilla? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de... Es muy de nosotros. A ver si este sí nos gusta lo suficiente para sacarlo. Sí, hemos hecho varias versiones piloto y no es que no nos gusten, pero todavía sentíamos que Había cosas que mejorar. había cosas que mejorar y así lo hicimos. Pero bueno, esperemos este sea el bueno. Gohan está aquí con nosotros. La vez pasada no estaba tan de chismoso, pero esta vez sí. Y esperemos no esté ladrando como siempre. Pero bueno, bienvenida, mi amorcito. Bienvenido, mi amor. Y hoy les queremos platicar de un tema más sensacional que era... Es muy de nosotros contarnos cosas de cuando éramos niños. Y cosas de la infancia, ¿no? Así que, bueno, empecemos. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia o qué es lo que más te gustaba de la infancia? Más que lo que más me gustara, creo que los juguetes de ese entonces constantemente ponían en peligro nuestra vida y realmente no importaba, ¿no? Porque yo me acuerdo que mis hermanos tenían pistolas de balines cuando eran chiquititos, o sea, chiquititos tal vez en los primeros años de primaria, y al rato el DIF llevándose a mis hermanos de la casa. Y se balaceaban con balines así como de un piso a otro de la casa. Y también ¿cómo me dijiste que se llamaban las pelotas estas como de plástico duro que... Pues taca-taca, ¿no? Ajá, pero a mí nunca me pasó, pero escuché varias historias por ahí de que les hacían como muy rápido y entonces empezaban a astillar y les brincaban como los pedacitos o cosas así. De verdad, eso es como destino final. Yo nunca supe de O sea, alguien que- no murió nadie que yo sepa. 474 muertos, ¿no? También, bueno, en ese entonces los cohetes todavía estaban como muy a libre albedrío, ¿no? No estaban tan mal vistos. Pero a ti, ¿qué te gustaba? O sea, ¿cuál era el juguete que digas, este fue mi juguete? Las Bratz, hasta la fecha. No, pero, o sea, de la infancia, ¿cuántos años? ¿Cómo las recuerdas? ¿Cómo las conociste? Había un comercial, específicamente empezaron a vender unas maletas que las abrías y eran como un closet. Y de un lado podías, como que tenían resortitos donde podías meter a tus brats y del otro el otro lado tenían, creo que un tubito con ganchos chiquitos como para que les pusieras tus outfits ahí. Y yo dije, ¡ah! Ese fue el anuncio. Sí, ¿En dónde lo viste? ¿En dónde estabas? ¿Cuántos años tenías? tal vez 7, 8 años, y yo nunca había sido mucho de muñecas. Me gustaban mucho las Polly Pocket, pero que en ese entonces eran chiquititas, chiquititas, chiquititas. Me gustaba mucho, yo creo que por el tamaño, pero muñecas no. Y cuando vi esas, especialmente cuando vi a Jade, dije, "Ah, ya sé quién voy a ser de grande". ¿En dónde estabas cuando lo viste? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo En era un todo? mall de Orlando. Ok. No me acuerdo si era justo un Toys R Us, que en las pantallas pasaban juguetes, o sea, anuncios de juguetes, como para que en ese momento Y estábamos escogiendo nuestros regalos, no me acuerdo si de Navidad o de Reyes, cualquier cosa. Y yo había agarrado una Kelly, la hermanita de Barbie, pero como tamaño real, y venía con mi Kelly, y en ese momento vi el anuncio y dije, ya sé lo que quiero. Y no estaba la maletita en el Toys R Us. Pero sí te la compraron. Sí, pero tuvimos que recorrer un par de días Orlando hasta que la encontramos. O sea, tu primer regalo o tu primer juguete que recuerdas es... Tuve muchísimos, pero, No, pero ahí primero que te empezó mi marcó. obsesión, o sea, y mi obsesión en serio. Hasta la fecha y te sigo molestando con que me compres una. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que mi primer regalo, que fue... ¿Has visto ese video de un papá que le regala como un micrófono de karaoke a su bebé? Que de repente abren como la toma del papá que está así, lamentándose haberle regalado eso. Creo que sí. Yo creo que mi primer regalo así fue mi Super Nintendo. Cuando yo tenía 6 años,
Yo o sea, fue como un regalo de Reyes, yo ni sabía, así, o sea, sí lo había visto y sí me gustaba, pero pues como que en ese momento te despierta todas las ambiciones y las ganas de matar a alguien por algo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando lo abrí y demás y lo vi, traía el Donkey Kong Country y como que ese día me dejaron jugar tantito, pero no estaban conscientes de que eso desencadenaría una guerra constante con mi abuelita por usar la tele, ¿no? Ya nada más se descuidaba de acá y ya conectaste esa chingadera y a los chanclazos, ¿no? Yo creo que ese fue el primer juguete así, bueno, no juguete, pero juego que yo dije, oh my fucking god, acaba de cambiar todo en mi vida, ¿no? Sí, a mí también. Y aparte ahí surgió una parte muy peculiar de mi personalidad a la que hasta la fecha estoy muy arraigada. Y a ver, el primer comercial que recuerdes, ¿cuál era tu lugar favorito para ir a comer? No tenía un lugar. Ah, bueno, sí, el Rainforest. El Rainforest Café. Nos estamos dando cuenta que tus son súper fifís todos tus recuerdos y todos estos. Y curiosamente no me acuerdo qué comían, no me acuerdo qué servían. O sea, la comida no me acuerdo, pero recuerdo que para mí el ir y ver, en la entrada había un elefante, ¿no? Sí, había un elefante en la entrada y un gorila, y el león me ponía muy nerviosa, ni siquiera me gustaba pasar por ahí, a fuerzas tenías que pasar por ahí para entrar. El estar escuchando como todo el tiempo los pajaritos y como los ruidos así como de jungla, eso lo tengo súper presente, pero no recuerdo que te servían ahí. No tengo la menor idea. Y te llevaban seguido así, porque yo recuerdo el Rainforest, lo hemos platicado varias veces, que cuando yo voy al Rainforest, me acuerdo que Santa Fe era la plaza a la que íbamos de morrillos. No había mucha y yo creo que esa era como la mejor, ¿no? Pero cuando pasamos por el Rainforest, yo le decía a mi mamá como, oye, ma, ¿podemos entrar a comer? Y me decía, no, en esta vida, güey. Pero en mi cumpleaños, no. O sea, yo sí te puedo decir, lo recuerdo de afuera y demás, no recuerdo nunca haber entrado, ni... mis recuerdos son más humildes, ¿no? Entonces no recuerdo nunca haber entrado, ni cómo era, ni nada. De afuera sí lo recuerdo, pero de adentro para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo era? ¿Qué te llevaban en cualquier fecha? Sí, o sea, como que llegó un momento en el que mi mamá hizo un grupo de amigas de las mismas mamás de la escuela, que de ahí salieron como varios primos putativos que tenemos mis hermanos y yo. Porque como que era raro, pero tenían un hijo o hija de mi edad y un hijo o hija de la edad de mi hermano Ricardo y un hijo o hija de la edad de mi hermano Roberto o más chiquitos. Y entonces como que se fueron haciendo grupitos generacionales de amigos, y los sábados, cada sábado como que se juntaban para ir a algún lado o para irnos a casa de alguno de ellos o a la casa o a donde sea, y ahí yo recuerdo perfecto que el recorrido era ir al Rainforest y de ahí irnos a lo que en ese entonces era la ciudad de los niños. Pero la ciudad de los niños ya fue con nosotros en sexto, ¿no? Tal vez. O sea, yo me acuerdo que no nos agarró muy de chiquitos. Era esa la época. Era esa justo la época de la que te estoy hablando. Porque mis hermanos sí eran chiquitos. O sea, si yo iba en sexto y yo tenía 12 años, mis hermanos tenían 6 y 5 años. Y a ver, a mí me toca, yo me acuerdo que a mí mi lugar favorito, que ese sí me llevaban seguido y lo agradezco porque es un lugar, ya no sé si Rainforest, creo que ya no hay tampoco, desde ¿no? hace mucho. Pero había un lugar que se llamaba Shakey's Pizza, que era algo precioso. Buscaré, bueno, no voy a buscar, la verdad, ahí googleenlo ustedes más bien, pero para las nuevas generaciones o los que no sepan, era como este lugar como tipo Five Nights at Freddy's, sería como algo así, pero no terrorífico, ¿no? Sino era un lugar donde había como robots animatrónicos tocando y había juegos y laberintos y para mí así era... Pero ahí sí eran más pequeños, ¿no? ¿O no? Es que no sé, o sea, ahorita por ejemplo que decías, se juntaban los papás y así, además me quedé pensando que seguramente por las edades, esos papás hoy serían nuestros amigos, ¿no? O sea, en ese entonces nosotros los veíamos como los grandes, los ancianos, nada nos van a entender. Entonces, y hoy en día seguro nos caerían a toda madre, ¿no? Sí. Sí, los papás tenían la edad un par de años más de lo que nosotros tenemos ahorita. Y no creo que ni un par de años más, porque se aventaban a tener los hijos. O sea, concretamente, si yo tenía 12 años, mi mamá me tuvo a los 22, tenía 34, tenía mi edad exacta. Exactamente tu edad, ¿no? Entonces, ¿por qué llegué a esa conclusión? No lo recuerdo. Pero...
que sí era para más niños. No lo sé, no me acuerdo. O sea, yo sí seguramente iba más niño, como a los 5 o 6 años tal vez, pero no me acuerdo. Según yo también había maquinitas y era un lugar fantástico. Dicen que Michael Jackson iba y así, cosas así. Había sido un panteón antes. No me acuerdo. Estaba por Avenida Universidad, si lo recuerdan, comenten. Pero para mí ese era así, cuando me decían vamos a ir a Showbiz Pizza o algo así se llamaba, yo decía, qué genial, ¿no? Y, ¿tu película favorita de ese entonces? ¿Qué recuerdas de qué? Es que yo siempre he sido súper ñoña y súper niña. Antes de que saliera Harry Potter, que Harry Potter fue mi trauma por años, y te estoy hablando tal vez 10 o 15 años desde que salió. O sea, yo me formaba, porque en ese entonces, no sé si te acuerdas, que salían las películas casi una por año y al mismo tiempo estaban sacando los libros, o poquito antes de que saliera Salieron la película, un poquito antes, ¿no? salían los libros. Y aparte tenían como nuestra edad, ¿no? Como que crecimos con... Sí, justo cuando salió en la primera película, que se supone que Harry, Ron y Hermione tienen 11 años, nosotros teníamos 11. Y ahí empezaron justo a crecer como a la par de nosotros. Yo sí me formaba, o mandaba más bien a mamá a que se formara antes por los libros, porque era re ñoña. O sea, a mí me dabas el libro así gordo que parecía Biblia de Harry Potter y a la semana ya me lo había terminado. Pero a ver, volvemos a lo mismo, porque ya eso es como infancia tardía. O sea, eso ya es como quinto, sexto, casi Primaria, llegando a la ajá. adolescencia. No, o sea, yo, por ejemplo, la primera película que recuerdo, si mi hermana está viendo esto, mi familia es fan del cine de terror, de toda la vida. Y mi hermana, me acuerdo mucho que un día vimos Las Profecías, que esta película es ochentera y yo la habré visto a los 4 o 5 años, ¿no? Y en una tarde súper lluviosa y estaba como súper raro el día y así, y a mi hermana le encantaba hacerme sufrir y hacerme llorar y me decía que se me iba a aparecer y que me iba... Ay, la canción de Freddy Krueger, la de 1, 2, me daba súper miedo y a ella le encantaba, te las voy a cobrar, vas a ver. Lo bueno es que ahora ya es mamá y se las voy a cobrar, no es cierto. Pero a lo que voy es, cuando vi la primera película de La Profecía, creo que ahí, o sea, esa fue la primera película que recuerdo, pero y me encantaba el terror, pero yo era súper marica para esas cosas, ¿no? Súper miedoso. Pero por ejemplo Toy Story cuando yo tenía 6 años, o sea, recuerdo perfectamente que fue en primero de primaria cuando me tocó la primera de Toy Story y puta, yo creo que la vi 500 veces. Es que justo a ti te tocó diferente porque tú tenías hermana mayor y yo tenía hermanos menores y varios años menores. Entonces, lo que para ti eran las películas de terror o lo que sea, porque ella te las ponía o lo que sea, a mí me tocaba ver películas de niños más chiquitos. Okay. A mí me tocó justo Toy Story y llegó un momento en el que Ricardo así se súper clavó con Toy Story. Su recámara era de Toy Story, tenía shampoos de Toy Story, o sea, así ridículo. Había unas, honestamente no me acuerdo en este momento si era Disney, si era Pixar, si era DreamWorks, que se llamaban Dinosaurio. ¿Te acuerdas? Sí. Que el protagonista se llamaba Aladar y demás. No, nunca la vi, se me hacía muy ñoña, pero sí. Yo la vi 18 veces diario durante meses, ¿sabes? Por mis hermanos también tuvieron fiesta como de ellos, pero película mía, así que yo me clavara en serio. O sea, esas las veía porque pues tenía que estar con ellos, pero no era que a mí me causaran gran impresión. Las mías fueron Harry Potter, o sea, yo ahí fue donde dije vale la pena tener televisión. De Harry Potter nunca así La Bella y la Bestia, Cenicienta. Bueno, yo me creía la Sirenita. Mi abuelita tenía una mesa así chaparrita, creo que la tiene todavía, pero con un vidrio encima. Y está la escena de la Sirenita así donde se para como en la roca y sale atrás así como el agua. Yo hacía esa interpretación en la sala de casa de mi abuelita. Ponías a Ricardo que te aventara agua, ¿no? No nacía todavía. A ver, ahora, siguiente pregunta. Vamos a determinar el fifiómetro, o como se diga.
Cuando nosotros, o sea, nosotros nos criamos como hasta los 9, 10 años, fue todo el tiempo en casa de mi abue. Y mi abue tenía 2 teles, la de la sala, que ahí se veían novelas, ¿no? y la del cuarto. La de la sala era color y así, y la del cuarto era una blanco y negro, que haces... Y periódicamente te tenías que parar a meter los putazos para que funcionara, ¿no? Entonces, la de la sala era rifarte un tiro con mi abue para poder ver la tele, y la de adentro era rifarme un tiro con mi hermana para poder ver la tele. Tú tenías ese problema de... Y bueno, había seguro a personas que dijeran, yo no tenía ni tele, teníamos una, pero quiero ver tu respuesta, Fifi. Es que cabe mencionar algo. Yo era la única niña, yo era la más grande y era la consentida de mis abuelos maternos. Entonces no estaba a discusión quién decidía lo que se iba a ver en la televisión. O sea, ¿no había un tiro por las novelas? O sea, tu abuelita no te decía, ¿me dejas a Marimar? Es que a mí me gustaban las novelas, entonces no había mayor problema, pero realmente en la televisión, porque también pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos, se ponía lo que yo decía. Porque también cosa de infancia, o sea, ahorita hay Netflix, internet, celulares y demás, pero antes, no. O sea, se comentaba al otro día en las escuelas qué había pasado en la novela o qué había pasado en otro rollo. Había el teleguía, ¿te acuerdas? Ajá. Que decía como en qué horarios iban a salir las películas y ese tipo de cosas. Antes para ir al cine tenías que ver en el periódico o en el... Es verdad, ¿no? La cartelera. No había. O había estas... No voy a tratar de espectaculares, no voy a tratar de decir su nombre, que tenían las funciones y los horarios. ¿Te acuerdas de Cinemark? Sí, era muy bonito. Sí, era el que tenía como unos gatos o unos linces, alguna cosa así. Que vendían un buen de juguetes también. Sí, creo que había uno en Galerías Coapa. Ese fue, creo, que ahora es donde está Cine Funaculta o algo así, ¿no? No, tú dices en CNA, ¿no? Ajá. No, yo digo en Galerías Coapa, o sea, enfrente de Pericuapa hay una plaza medianita. Según yo, ahí había uno que era donde nos llevaban. Yo iba al otro. ¿Al de CNA? Ajá. Creo que yo no fui a CNA hasta ya grande. Estaba muy bonito. Eso estaba... Sí, igual cuando yo así en la escuela sacaba 8, se festejaba en mi casa, se hacía fiesta patronal. Y cuando íbamos a Cinemark era porque me había portado muy bien. De ahí en fuera era Cinemex o Cinépolis, no lo recuerdo, en nuestras infancias. No, creo que yo no iba tanto al cine porque pues, mis hermanos no se sabían estar quietos. Entonces... Papás conscientes que no llevan a los niños a las películas, ¿no? Es que como anotación para los que no saben, Roberto conoce a mi hermano creo que desde antes de conocerme a mí, ¿no? Entonces sabe un poco de lo que estoy hablando cuando hablo de su comportamiento hiperactivo y nulo, ¿cómo se llama? ¿Sentido de supervivencia? ¿Instinto de supervivencia? Sí, entonces creo que no nos llevaban mucho al cine porque aparte mis hermanos se llevan 1 año y era caótico, o sea, era horrible. Entonces cine no. Y aparte, ellos a donde iban querían comprar algo, o sea, no importa si estábamos en el tianguis, o sea, ellos querían comprar algo y les daba como que les daba por coleccionar cosas por épocas. En el tianguis vendían unos dinosaurios de plástico duro. Todavía, ¿no? Todavía. No sé, tiene mucho que no los veo, pero así durísimo. Y como que empezaron justo cuando sale la película de dinosaurio, empiezan a coleccionar ese tipo de cosas. Hasta que un día Roberto le aventó uno en la cabeza a Ricardo y ahí fue todo. Y ahí ya dejaron de comprar dinosaurios duros. Ahí fue, ese madrazo pudo haber evitado muchas cosas. O provocó muchas cosas. Ajá, por eso no haberlo dado pudo haber evitado muchas cosas. Saludos a los hermanos. Hace rato te hacía una pregunta. Si fuéramos Malcolm, ¿no? ¿Qué hermano serías? ¿Qué hermano sería yo? Malcolm.
Así, Malcolm. ¿Y tú? Yo creo que yo sería entre Francis Tú o serías Reese. Reese. No sé. Porque yo soy muy latoso. Tal vez sí sería Reese. Porque yo decir, yo soy muy latoso, pero nunca fue así como me tuvieron la policía y así y demás, ¿no? Creo que Francis sería, no voy a decir quién para no hablar mal de Natalia, pero yo creo que Francis sería otra hermana, ¿no? Y yo pensaría un poco también como que Francis tú, porque creo que sí tenías como issues con la autoridad. Ah, bueno, sí, eso, pero... Pero, o sea, no autoridad de policía, autoridad en general. Paternal, sí. Sí, Maestros, yo sí cualquier cosa, fui ¿no? bien rebelde. Si me diste clases, hay una dualidad, porque hay maestros con los que me llevo muy bien, a los que sigo viendo a la fecha y me siguen cayendo muy bien. Hay otros que, afortunadamente el maestro que peor me ha caído en la vida ya no está con nosotros. Sí, no, ya no está con nosotros. O sea, no. sí, pero... No me voy a callar, ¿no? Hasta donde estés, güey. Tú sabes lo que hiciste, pinche acosador. Pero, sí, yo toda la vida me he peleado mucho. O sea, he tenido siempre muchos problemas con... Pero siempre lo veo con mucho cariño, ¿no? También yo creo que eso fue muy bueno para forjar mi carácter, mi carrera, ¿no? Gracias por haberme hecho pelear tanto, porque ahora de eso vivo, ¿no? Ahora sigo peleando. Sí, ahora peleo, pero cobro por pelear, ¿no? Muy bien, película. Adiós, porque soy muy clavado. Caricaturas. ¿Cuál fuera tu caricatura favorita? Ah, y ahí sí, yo creo que ni al caso las que te gustaban a ti. My Little Pony o algo así. No, es que yo era mucho de ver el 11 y me gustaban, así, mi favorita, y yo creo que hasta la fecha, si me la pones seguro me voy a idiotizar, Cuentos de la Calle Broca, que ya me has dicho que ni te acuerdas, ni la ubicas, ni nada. Pero creo que era francesa, evidentemente en el 11 ya estaba doblada al español latino. Pero justamente eran lo que yo asumo que son cuentos o leyendas franceses de la bruja en el armario de escobas y el señor y la señora, el suelo está muy abajo, y o sea, eso a mí me volvía loca. Y te acuerdas que ahora que... Pero eran como educativas, porque yo las veía y decía, ay, no, me van a dejar mensaje, bye. No, esa puntualmente no, eran cuentos, eran relatos, o sea, como que eran cuentos que los habían vuelto caricatura. Y ahora que Natalia se fue a Europa, nos trajo unos calcetines, ¿te acuerdas? De unos monitos como blancos, los Moomin. Eso también era así de mis caricaturas favoritas. Y había una que no era un programa, no era caricatura, era programa. Pero honestamente no me acuerdo cómo se llamaba, también del 11, era una mujer en ese entonces adulta, o yo la veía adulta, que era una payasita, y tenía también su muñeca, que también era una payasita, y hasta yo tenía la muñeca del payasito. Sí, no, ni al caso, o sea, yo era súper ñoña. Era muy, muy ñoña. Así yo decía, yo ponía cuando... No, es que en mi casa no se veía el 11, o sea, como que yo tenía ese pensamiento de que ver el 11 te hacía menos pendejo, y yo decía, no voy a permitir que eso pase, ¿no? Yo quiero Aquí nadie me va a educar. Yo quiero ver cosas estúpidas, yo quiero ver la vaca y el pollito, yo quiero ver Pero para mí los Power Rangers, así, o sea, no es caricatura, pero me acuerdo que... ¿Eran los Mighty Morphin? No. Los Mighty Morphin, Sí, ¿no? uf. ¿Dónde están tus Mighty Morphin? Por ahí los debo de tener. Apenas ya llevamos meses viviendo aquí, pero apenas terminé mi mudanza del otro departamento y pues por ahí deben de estar. No, según yo, acá atrás están. Acá deben de andar. ¿Quién sabe? Pero para mí los Power Rangers era Y no sé cuánto tiempo llevemos. Trato de ver, pero... ahorita en lo que tú contestes yo me voy a parar a ver, así que ¿tienes recuerdo de algún concierto, algún artista, algún crush de tu primaria? No, crush en primaria no, definitivamente no. Es que sabes que ahí creo que yo coincidía un poco con Neila. Cuando éramos niñas, en primaria, hubo una telenovela que no me acuerdo cómo se llamaba, en donde salió Imanol, chiquito. Con amigos
en el tiempo. Que él también todavía traía corte de honguito, o sea, chiquito, chiquito, chiquito. Yo me acuerdo que a todas mis compañeritas de la escuela les encantaba Imanol. Y yo decía, Fue nuestro Zac Efron, ¿no? De la primaria. ajá. Imanol. Hasta que una vez en una revista o en Hoy o en alguna cosa así, lo entrevistaron a él y salió con su papá. Y yo ahí dije, ¿qué es esto? Entonces a todas mis amigas les gustaba Imanol y a mí me gustaba su papá. O sea, ya es la segunda generación de... Que Manuel Landeta atrapa en mi familia. No, yo creo que para mí fue Kiss. Ha sido una de las grandes cosas que le agradezco a mi papá y que también ha hecho que ha hecho que sea la persona que soy. Pero también eras pequeñito, o sea, estamos hablando de primaria. 5, yo creo que ni de primaria, creo que todavía ni entraba a la primaria cuando me llevó. Primero me llevó, o sea, mi primer concierto fue Deep Purple con la Orquesta Sinfónica de San Francisco en el Auditorio Nacional, pero no, cuando me enseñó aquí hice ese disco que ojalá en algún momento me herede, el Live 2, o si alguien me lo quiere regalar, el Live 2 de Kiss, el Alive, cuando lo abrí, lo vi el acetato y así y demás, ¿no? Que vi las caras y ahí todo hizo así y me lo puso y ahí las películas de terror, todo el maquillaje, todo esto así fue para mí así épico. Yo creo que si él, o sea, si él le hubiera dicho, no, se lo enseño la próxima semana y no me lo hubiera enseñado, seguramente hoy me gustaría el Malilla, ¿no? Ojalá, pero ¿no? eso fue así lo que cambió todo en mí, así. Pero te das cuenta cómo, o sea, tú eres mucho de música, mucho. O sea, yo creo que más de la mitad Todo. de tu personalidad medular Todo. es música. Y surgió a raíz de esto que estás diciendo, ¿no? Del disco X. Y tal vez para mí no hubo un tema musical porque yo desde que recuerdo antes de que decidiera fingir mi personalidad, era el rap. O sea, yo me acuerdo mucho de Secan, de Cancerbero, de Porta. Pero eso sí ya es adolescencia, o sea, Sexto de primaria, secundaria, por ahí. sí, Porta yo creo que ya fue cuando ya teníamos acceso a internet, ¿no? O sea, no había manera de que... Eso yo creo que él era un... Pero, por ejemplo, a mí, este evento canónico que fue para Tikis fue el tema de las Bratz, porque ahí fue donde yo dije, evidentemente ahí yo no tenía un peso, ¿no? Para comprarme ni ropa, ni maquillaje, ni absolutamente nada, pero con lo que podía conseguir de mis papás, de ahí se empezó a formar o a forjar la personalidad que tengo hasta ahora. Porque está esa, lo que lo decimos mucho, ¿no? Que a esa edad te vistes con lo que puedes. O sea, agarras ropa donde puedes, vas pidiendo y vas haciendo, porque en ese entonces te vistes de la chingada, ¿no? O sea, tratas de parecerte a lo que quieres. Pero siento yo que eso explica por qué tú pareces una muñeca y yo parezco un balagardo, ¿no? A lo mejor me hubieran enseñado a Luis Miguel, ahorita estaría así de camisita, zapatitos y así, ¿no? Pero bueno, y para terminar, estaría padre, hay muchísimas cosas, ¿no? Estaría padre luego hacer una segunda ¿Pero parte por qué de lo esto. quieres cortar? Porque ya hay que cortarlo, para dejar con más ánimo a las personas. Para terminar, olvidé la pregunta, gracias. Dulces. Ya. No, dulces lo podemos hacer luego, pero tu escuela, ¿había sido un panteón? ¿No había sido un panteón? ¿Había leyendas? ¿No había leyendas? Era padre, así, no digas que escuela, pero... Ay, no, padre, no, ¿Cómo era era? la peor época de mi vida, pero sí, pues las leyendas que había, y aparte había leyendas súper raras, o sea, ¿tú te acuerdas? Digo, creo que todas las escuelas fueron un panteón, pero ¿tú te acuerdas de esta leyenda rarísima de bienvenido al mundo del SIDA? Ajá, sí. O sea, luego sí se inventaban unas cosas como súper Pero extrañas, es que te ¿no? digo, o sea, como que siento que eso... Te vas Es a que tener mi mucho que primaria es hablar. una laguna. No, pero, ajá, tú vas a tener mucho que hablar en cosas de secundaria y de prepa, porque eso del internet de nueva cuenta es, más bien, eso de bienvenido al mundo del SIDA ya es otra vez cuando hay internet. Antes era, o sea, no había ni chismógrafo, o sea, era... Claro que sí, los que hacían en cuadernito. Ya, a mí también ya me tocó en la secundaria eso, en la primaria no...
Era como, ¿qué niña te gusta? Ah, ninguna, qué pena. O los cositos esos que doblabas, que hacías con papel, Ah. ajá, y que se supone que tenían como tu destino ahí adentro. Nunca pude hacerlo. Vamos a hacer un video haciendo esas Empecé cosas. con eso y ya terminé con mi colección de tarot de aquí abajo. Es verdad. Pero bueno, ¿tu escuela había sido un panteón? Sí, La mía era un circo. La mía era un circo. estaba más padre. Estaba más padre, pero era muy idiota porque tú decías, como un circo? O sea... no, Ajá, ¿cómo se estableció? Ajá, ¿no? 19,000 años aquí desde los indios pieles rojas y decía, ¿cómo vida? O sea, pues eras niño, ¿no? Pero sí, la mía había sido un circo. Y yo, por ejemplo, sí puedo decir que gran parte de mis amigos, o sea, Luis, Iker, incluso Tonatiuh, o sea, personas que ya no veo, pero mis amistades sí vienen desde la primaria, ¿no? O sea, mis grandes amigos, así con los que también crecí en la música y demás, todos vienen desde esa etapa, todos, Ay, yo no todos. tenía amigos en la primaria. ¿No te recuerdas así a un amigo? No, porque era bien rarita. Y Todavía. la verdad es que también mi primaria estaba llena de lo que ahora estoy casi segura de que serían psicópatas. Entonces, no. ¿Tienes algún amigo que ahora te has enterado que está en la cárcel o que... Te conté, pero fue ya creo que fue de la secundaria, de este niño que salía en Mujer Casos de la Vida Real y que en ese entonces le hacían así fiesta máxima porque salía en Mujer Casos de la Vida Real y después lo denunciaron o hubo un tema y hasta mi hermano te contó por doble asesinato. Ok. Y yo dije, por supuesto, para sorpresa de nadie. No, en mi escuela no hubo nada. Eran más tranquilos también, ¿no? O sea, dentro de su latosez. Éramos muy deportistas, todos jugábamos, todos nos revolcábamos, subíamos, bajábamos. No, quisiera el infierno en vida. Sí, no, aquí no, la verdad es que éramos muy sanos, muy tranquilos. Y sí, yo creo que de las pocas cosas, bueno, no de las pocas, de las cosas que hicieron bien en mi primaria fue generar esos lazos de personas a las que hoy todavía en día sigo queriendo mucho. Ya no veo a muchos, pero cuando me los encuentro me da mucho cariño, me da mucho gusto y amo verlos, ¿no? Sí, no, a mí no. Y aparte después, o sea, como que cuando crecí y me puse bonita, sí decidieron que ya querían ser amables conmigo y entonces ahora yo soy la que decide hacer como que no conoce a la gente. Yo tengo una historia muy funable de eso, pero voy a consultar si la puedo contar y si sí la platico la siguiente vez, ¿no? Pero ahorita que dijiste algo que me puse bonita, a nosotros nos pasó algo muy similar y luego nos la encontramos, luego lo platicaré. ¿Qué otra cosa te gustaría platicar de tu infancia para cerrar? Y yo creo que sí podemos hacer una segunda parte, pero ¿qué otra cosa te gustaría platicar? Creo que cuando eres chiquito buscas, bueno, algunos todavía a esta edad hacen eso, pero no está padre. Buscas parecerte a alguien. Y como dices, a tus posibilidades y dentro de tus 3 prendas y tu par de zapatos y de tenis que tenías, buscas verte como alguien. ¿Recuerdas particularmente a alguien que tú chiquito viste y dijiste, ¡ah! Es que no, o sea, ahí sí a mí no me... Pues quería ser Power Ranger, pero pues no estaba fácil la tarea, ¿no? O sea... Me encantaba el fútbol y jugaba todo el tiempo así, pero no quería ser ningún jugador, ¿no? Porque veía, por ejemplo, a Ronaldo o a Roberto Carlos o así, decía, ay, no mames, no. Pero luego veía a Beckham y decía, no, pues tampoco llego, ¿no? Entonces, mi objetivo era ser un Power Ranger, ¿no? Tú, aparte de las Bratz. Aparte de las Bratz, es que justo mi hito fue Jade de las Bratz, o sea... Pero alguien, particularmente o sea, hoy en día, ella. por ejemplo, podría ser Megan Fox, que digas. Sí, no, pero sí hubo alguien y ya te lo he contado muchas veces, Fran Fine. Ah, la nana nana. Fine, la niñera, ¿no? Sí, o sea, yo a ella la vi y dije, esta es mi personalidad para siempre. Estaría padre volverla a ver. Y la vi chiquita, o sea, yo creo que esa sí la vi en mis primeros años de primaria.
Y yo probablemente no entendía el 90% de lo que pasaba en la serie, pero yo la veía y decía, ¿qué es esta mujer? O sea, me acuerdo cuando salió con un vestido negro así pegadito como de terciopelo y con una bolsa chiquita roja de corazón. Yo dije, es que necesito ser esa mujer cuando crezca. ¿Consideras que te volviste la Nona Fine? Sí, un poco. ¿Por qué? Es que, ¿sabes qué? No sé si me volví la Nana Fine, pero estoy segura de que si la María de la primaria me viera, se muere de un infarto. O sea, Para bien. ajá, diría como, sí. Yo sí. El Roberto del pasado me viera, yo creo que me volaría. Diría, ay, este pendejo. ¿Por qué? No tiene un convertible, no vive tureando por el mundo. No es Gene Simmons. Cámbienmelo. Pero sí, entonces yo digo que hay que pararlo hasta aquí, ¿no? Podemos hacer una segunda parte, pero probablemente, ¿qué opinas? Tal vez lo debamos de publicar, no lo debamos de publicar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, este va a ser tal vez el primer capítulo, ahora sí, que puede ser el capítulo piloto de cosas de nuestra infancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es muy de nosotros. Es muy de nosotros, síganos en nuestras redes, que no sé si tenemos, pero pondremos en la descripción si tenemos. Así que, mi amor, despídete y di algo. Algo. Ah, bueno. Nos vemos, cuídense. Bye. Hay que ver si grabo porque Sería gracioso si no. ya ves que estás